seguramente nos harán algunos comentarios particularmente relevantes sobre el instrumento. Así que yo creo que sin más dilación lo que procede es que Jordi, en primer lugar, nos presente el FIEM. A continuación, Blanca hablará sobre su experiencia con el mismo y por último habrá un turno de preguntas en la que esperamos que todos ustedes se muestren activos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos por la presentación y las buenas palabras y gracias también a las oficinas económicas comerciales de Toronto y Ottawa por la iniciativa, a la Cámara de Comercio de España y Canadá por acogerla y a CaixaBank también por esa relación simbiótica que está habiendo entre FIEM y CaixaBank. Yo siempre se lo he dicho muchas veces a Blanca que ellos muchas veces son nuestra mejor agente comercial de FIEM. Y quiero poner de manifiesto una cosa que ha comentado Nacho, que es que por desgracia FIEM se conoce poco y hasta ahora se ha hecho poco uso de este instrumento en determinados ámbitos geográficos, entre otros Canadá. Entonces, la razón de este desconocimiento es que FIEM, de donde viene, es un mundo donde se financiaban operaciones con garantía soberana, grandes operaciones, muy pocas operaciones al año y era un instrumento que se veía como puramente público y fuera del ámbito privado de los negocios. Pero realmente FIEM es un instrumento que tiene un potencial muy importante para apoyar a las empresas españolas en su actividad de internacionalización y precisamente lo que estamos intentando es, aparte de actualizar instrumentos, ser cada vez más eficientes y eficaces, es darlo a conocer y por lo tanto este tipo de iniciativas no son muy útiles. ¿Y por qué queremos dar a conocer este instrumento? Porque realmente creemos que puede ser utilizado para determinados ámbitos donde el mercado privado no llega. Y precisamente FIEM no busca sustituir a las entidades financieras, no busca sustituir a la financiación que hay en el mercado, sino simplemente cubrir aquellos huecos donde el mercado no llega. Y en particular lo que siempre decimos es FIEM está para actuar como un banco, pero en el ámbito donde hay fallos de mercado. ¿Y dónde hay fallos de mercado? Pues normalmente en las operaciones que por su volumen relativamente reducido no interesan a las entidades financieras para estudiarlas en su posición de potencial acreedor. Y me estoy refiriendo sobre todo en operaciones de exportación, crédito comprador tradicionales para importes de 10 millones menos de 10 millones de euros. Muchas veces ninguna entidad financiera en España está interesado a entrar. Y en esos casos, pues los exportadores, cuando en su negociación comercial con sus clientes intentan poner encima de la mesa una oferta financiera como factor diferencial de cara a la captación de ese cliente, o tienen que recurrir a instrumentos como crédito suministrador, o realmente se ven incapaces de aportar esa oferta financiera. Y precisamente lo que buscamos con FIEM, llegar a este hueco que hay en el mercado y suplir ese fallo del mercado. Otro ámbito que hasta ahora no teníamos presencia, pero que sí es una política a futuro, es el ámbito de los project finance, que es un ámbito que creemos que en Canadá tiene mucha perspectiva de crecimiento y aquí, a su vez, no buscamos sustituir el apoyo que dan las entidades financieras como CaixaBank, sino ir a esos proyectos o complementar esos proyectos donde las entidades financieras no llegan. Un posible caso, pues un proyecto de menos de 100 millones de euros, pues podría ser el hueco donde puede llegar FIEM. Y entonces lo que queremos trasladar con este tipo de iniciativas, este tipo de seminarios, es que dentro del abanico de instrumentos financieros que nuestros exportadores e inversiones se pueden plantear para avanzar con su actividad de internacionalización, pues está FIEM y es un instrumento que está muy focalizado en ese ámbito donde no llega el mercado. ¿Y qué es FIEM? Pues FIEM es un instrumento financiero de apoyo a la internacionalización que da de la Secretaría de Estado de Comercio, que da financiación directa. Se diferencia, por ejemplo, del seguro de crédito por cuenta del Estado
que gestiona CESTE, que es mucho más conocido por el mercado, en que aquí no es una cobertura, es financiación directa que da FIEM. FIEM, que es un fondo sin personalidad jurídica que gestiona directamente el ministerio. Ahí la función principal de coordinación la llevamos en esta subdirección, aunque dentro de la dirección general que dependemos, varias unidades distintas ayudamos o empujamos para la tramitación y aprobación de las operaciones, y entonces es un instrumento gestionado por el Ministerio. Las empresas españolas se relacionan directamente con el Ministerio a través de una plataforma online, y luego, una vez que se aprueba una operación tras un análisis, que luego ya más adelante en esta presentación os explicaré sucintamente el procedimiento, una vez que se cuenta con esa aprobación, la operación se lleva al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, no como banco público, sino como agente financiero del Estado, y el ICO, en nombre de FIEM y en nombre del Ministerio, formaliza e instrumenta la operación con el deudor, que es normalmente el cliente de esa empresa española o la SPV de ese Project Finance al que FIEM está dando apoyo. Y por lo tanto, quedaros con este mensaje: FIEM, instrumento de financiación directa, gestionado por el Ministerio y cuyas operaciones se formalizan a través del ICO. Aunque sea un instrumento que dependa del Ministerio, nosotros siempre decimos: no somos administración pública al uso, no estamos gestionando un programa de ayudas públicas, esto no es un instrumento que tenga unos criterios tasados y una tipología de operaciones y todo muy delimitado y no se pueda adaptar a las necesidades y circunstancias de cada caso. No, siempre queremos decir, somos como un banco. Nosotros lo que queremos es proporcionar un instrumento que sea de utilidad a los exportadores e inversores españoles y a esos deudores, clientes o SPVs de estos operadores. Y por lo tanto, aunque somos un instrumento que está sometido a una serie de reglas, somos también un instrumento muy flexible que lo que busca es acompañar a esos exportadores e inversores españoles. FIEM da financiación en modalidad crédito comprador, con una particularidad que, aunque formalmente el deudor de FIEM es ese cliente extranjero o esa SPV constituida, por ejemplo, en Canadá, normalmente cuando en la modalidad de crédito comprador de exportación, una de las claves es que el dinero no sale de España, en el sentido de cuando se formaliza el crédito, que se formaliza con ese deudor, los desembolsos siempre van directamente al exportador, con la colaboración inestimable del banco pagador, actividad en la que CaixaBank tiene mucha experiencia y os puede contar Blanca mejor cómo lo hace. Pero si quiero destacar eso, este es un instrumento que al exportador español, cuando vamos por la rama de exportación, le da mucha seguridad, porque conforme se va ejecutando el contrato de exportación, los flujos de dinero siempre van directamente al exportador, evidentemente con el visto bueno de su cliente, que va a ser al final el deudor del crédito FIEM, y con la colaboración de ese banco pagador. El deudor de las operaciones FIEM siempre tiene que ser un deudor extranjero, y puede ser un deudor público o privado. Normalmente en países como Canadá siempre estamos pensando en deudores privados, pero que simplemente que sean conscientes de que podría caber un esquema de deudor público. Ese deudor, cuando analizamos el proyecto, lo que buscamos es que haya una solvencia, unas garantías suficientes que aseguren el repago de ese crédito, porque al final es una financiación reembolsable y lo que buscamos es recuperar el dinero. No buscamos ganar dinero, no somos una entidad privada cuya objetivo principal sea la maximización del beneficio. Lo que buscamos es apoyar la internacionalización, pero no queremos perder dinero. Por lo tanto, exigimos un nivel de solvencia y garantía mínimo, y estas garantías pueden ser en forma de garantía corporativa del deudor, o también podemos ir a garantía de proyecto en el marco de un Project Finance. Somos un instrumento de financiación ligada, en la medida que es un instrumento que busca
promover la internacionalización de la economía española. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando vamos por operaciones de exportación, lo que buscamos es que haya un contenido mínimo español. Pero somos también un instrumento flexible porque somos conscientes de la realidad del mercado y que exijamos un contenido español, por ejemplo, en las operaciones de exportación, no significa que el 100% del proyecto tenga que ser español. De hecho, hemos flexibilizado recientemente los niveles de contenido mínimo español que exigimos y para países como Canadá el nivel mínimo que exigimos es 30% de la parte cubierta por el crédito FIEM y esto lo quiero destacar. Si es un proyecto muy grande que tiene una parte española que por ejemplo es solo el 5%, nosotros no podremos apoyar el proyecto en su integridad, pero sí podremos apoyar un trozo del proyecto de tal manera que el ámbito donde damos la financiación, ese contenido español represente el 30% de nuestra financiación. Por eso quiero destacar, somos un instrumento que puede ir de la mano de otras vías de financiación. En el caso de los proyectos verdes, flexibilizamos todavía más y solo exigimos que el contenido español sea del 20% para operaciones de exportación. En operaciones de inversión o proyectos de inversión, por ejemplo, un promotor español quiere desarrollar parques eólicos en Canadá, para ese tipo de proyectos incluso podemos eliminar el contenido español en los bienes y servicios asociados al proyecto y simplemente nos puede valer con que ese promotor español tenga una participación significativa, normalmente mayoritaria, en el propio proyecto. Por eso quiero dejar claro que aunque seamos un instrumento de financiación ligada, intentamos dar la máxima flexibilidad posible porque al final buscamos apoyar a esos exportadores y promotores españoles en esa aventura de internacionalización y somos cada vez más conscientes de que poner reglas rígidas lo único que hace es evitar el uso de estos instrumentos y no posibilita que realmente apoyen a esos exportadores e inversores. Luego, otra cuestión que quiero dejar claro es que CIEM es un instrumento que proporciona financiación a medio y largo plazo. Tenemos tasado el plazo máximo de amortización de los créditos que podemos ofrecer, que está ligado a un máximo de 15 años por el estándar general y 22 años para los proyectos verdes. Pero esto es periodo de amortización. Lo que es la vida del crédito siempre es el periodo de ejecución del proyecto, que ahí no tenemos límites tasados por la regulación y podemos acompañar toda la ejecución de los proyectos con independencia de que sea 6 meses, un año, 3 meses, 3 años, pero lo que sí que tenemos tasado es los plazos de amortización que podemos ofrecer, que siempre suelen ir desde el punto de arranque del crédito que se produce cuando se hace la entrega provisional de los bienes que estamos financiando, apoyando. A partir de ese punto de arranque es cuando empieza a computar el periodo de amortización y entran a jugar esas reglas, mínimo 2 años, máximo 15 o 22 para proyectos verdes. Y luego también decir, somos muy flexibles en el sentido, no exigimos, por ejemplo, que la garantía del proyecto sea del deudor. Por ejemplo, un Project Finance, el deudor es la SPV, pero podemos aceptar que sea la garantía del propio proyecto o incluso para un crédito puente que la garantía sea de los promotores. Sí que tenemos un impedimento, una barrera que nuestra garantía siempre tiene que ser extranjera y por lo tanto promotores españoles para un posible crédito puente no nos valdría la garantía de la matriz española, sino que necesitaríamos las garantías de otras filiales de ese grupo fuera de España, que pueden ser en el país donde se realiza el proyecto o en terceros países. Y luego, ¿qué tipo de proyectos podemos financiar? En principio, todo tipo de proyectos con algunas limitaciones. Las limitaciones son, no podemos financiar proyectos del sector del carbón, petróleo y gas. En gas con ciertas salvedades, por ejemplo, hoy por hoy podemos financiar ciclos combinados, pero no podemos financiar actividades de extracción de gas y todo eso viene de los compromisos que ha asumido España en el marco de la COP26. Tampoco con CIEM podemos financiar material militar, que en principio esto no afecta a este
tipo de público objetivo en Canadá y tampoco podemos financiar servicios de salud básica o educación básica, que en principio tampoco afecta a proyectos en Canadá. ¿Qué ventajas tiene FIEM? Pues FIEM, en primer lugar, es un instrumento muy competitivo en la medida que dentro del margen que nos da la regulación, que estamos sometidos a una regulación internacional que denominamos el consenso de la OCDE, que es un acuerdo entre los principales países desarrollados para evitar una competencia a la baja entre los distintos países desarrollados. Se han acordado unas reglas de juego que todos respetamos, pero dentro de esas reglas de juego siempre buscamos asegurar que nuestros exportadores e inversores pueden jugar en igualdad de condiciones con el resto de exportadores e inversores de países que están sometidos al consenso de la OCDE, entre los que, por ejemplo, están Canadá y Estados Unidos. No están otros países como China o India, y eso que ha hecho que en ciertos momentos temporales los estados que estamos sometidos al consenso de la OCDE nos hayamos quedado fuera de mercado. Pero recientemente, en julio de 2023, ha entrado en vigor una reforma y una actualización de las normas que nos ha hecho volver a ser competitivos y realmente las condiciones que ofrecemos muchas veces están a un nivel muy competitivo o incluso un poco mejor que el mercado, aunque eso nunca lo voy a decir por escrito. ¿Y por qué realmente estamos en un nivel mejor que de mercado? Porque las condiciones financieras que ofrecemos en general son muy atractivas y la gran ventaja que tenemos es que ofrecemos financiación directa a tipo de interés fijo en monedas fuertes. Normalmente el euro y el dólar, pero por ejemplo sí que podríamos ofrecer también financiación en dólar canadiense. Financiamos una parte muy importante de los proyectos. Podemos financiar en los proyectos de exportación hasta el 85% de los bienes y servicios exportados y 100% del gasto local, siempre que ese gasto local que financiemos no supere el 40% del equivalente al 40% de los bienes y servicios exportados. Y ojo, vuelvo a repetir la idea que he dicho antes, que para cumplir con estos límites significa que tenemos que ajustar a la baja un poco el ámbito del crédito FIEM, no impide que podamos ir en paralelo con otros instrumentos de financiación privada que pueda tener ese cliente. Como decía también, ofrecemos tipo de interés fijo, pero si el cliente lo desea, podemos ofrecer tipo de interés variable, aunque no es lo habitual. ¿Y por qué no es lo habitual? Porque el tipo de interés fijo que ofrecemos es el tipo de interés de la deuda pública de la moneda en la que se da la financiación. Pues si es en euros es la deuda pública de la zona euro AAA, si es en dólar estadounidense, deuda pública de Estados Unidos, si es canadiense, la de Canadá, la deuda pública para un plazo equivalente más 100 puntos básicos. Entonces es un tipo de interés fijo base muy competitivo. Luego exigimos aplicar una prima de riesgo asociado al riesgo del país, el deudor, las características de la operación, de plazo de amortización, periodo de ejecución, pero es una prima de riesgo que es muy competitiva y además que ofrecemos que se repague de forma muy flexible. Hay varias opciones. Una opción es que el deudor la pague sin financiación de FIEM al principio, cuando se concede el crédito. Otra opción es que FIEM financie esa prima y simplemente se incremente la cuantía de crédito en un determinado porcentaje equivalente a la prima, o podemos también financiarla a través de la anualización de la misma e incrementando el tipo de interés de crédito FIEM en unos puntos básicos que dependerá de las condiciones de riesgo del crédito en la cuantía que sea esa prima. Precisamente porque queremos dar visibilidad a ese coste de la financiación, en nuestra página web tenemos una herramienta que ayuda a calcular el coste de la financiación y sobre todo estamos siempre disponibles para que una empresa cuando inicialmente se está planteando traer una operación a FIEM nos consulte y nos pregunte cuál podría ser el coste de la financiación o los umbrales en el que se movería el coste de la financiación
para un crédito FIEM de estas características, para una operación con esta tipología. Y por lo tanto, pues lo que buscamos es al final dotar a esos exportadores e inversores españoles que quieren actuar, por ejemplo, en Canadá, que sepan cuál es la herramienta financiera que podrían ofrecer a su cliente o podrían ofrecer al resto de promotores del proyecto para permitir que esa financiación ayude a desbloquear el proyecto, a captar el cliente, etcétera. Y una vez hecha esta introducción sobre las características principales de FIEM, quiero pasar un poco por encima por encima del procedimiento, porque creo que es una cuestión que es importante tratar para eliminar los miedos. Muchas veces la administración se ve como algo opaco, lento, difícil, costoso, y precisamente lo que estamos buscando en FIEM es ser todo lo contrario, transparentes, dinámicos y predecibles. Tenemos un procedimiento, porque al final somos administración pública y tenemos que cumplir un mínimo de trámites, pero intentamos ser lo más flexibles y rápidos posibles. Tenemos una vía de entrada, esa plataforma online que se puede utilizar, se necesita un certificado electrónico, pero puede ser un certificado electrónico de persona física o de empresa. Esa plataforma online tiene que ser utilizada por el exportador o el inversor español que quiere plantear la operación, y a la hora de entrar en la misma hay que rellenar un formulario con unos datos relativamente sencillos y aportar una determinada documentación que en nuestra propia plataforma recogemos un documento explicando y dando modelos de la documentación que necesitamos. Fundamentalmente, lo que buscamos es tener la información mínima suficiente para poder valorar las operaciones. Se presenta esa solicitud inicial, hacemos una revisión y una vez que valoramos que lo que se nos plantea si cumple con los criterios mínimos que pone nuestra normativa, emitimos una carta de intención que básicamente lo que dice: la operación es elegible para estudio, vamos a seguir adelante. El siguiente paso es hacer el análisis de solvencia, y para eso, por ejemplo, en una operación de exportación crédito comprador, lo que necesitamos es los estados financieros del cliente o del garante que vaya a presentar, cuya garantía corporativa servirá de soporte del crédito FIEM, y internamente dentro del ministerio y con el apoyo tanto de CESTE o de una agencia de rating que tenemos contratada, se hace un análisis de solvencia. Si ese análisis de solvencia, que no tiene ningún coste para el exportador español o para su cliente, es un coste que lo asumimos nosotros, la administración. Una vez hecho ese análisis de solvencia, si es positivo, emitimos desde el ministerio una carta de oferta financiera indicativa en la que pone negro sobre blanco las condiciones financieras que ofrecemos, y ya las podemos concretar hasta lo mínimo imprescindible. Es el equivalente a un term sheet de una entidad financiera, y con ese term sheet el cliente tiene que decidir si quiere seguir adelante o no. No necesitamos que esa decisión sea vinculante, pero sí que nos tiene que dar su visto bueno a que ve con buenos ojos esa oferta de financiación, aunque más adelante, si quieres, siempre se podrá echar para atrás. Y una vez que contamos con ese visto bueno al term sheet, pedimos una información adicional para completar todo el expediente, y la operación se lleva a nuestros comités de riesgos y posteriormente se lleva a aprobación. Si es una operación de menos de 10 millones de euros o de menos de 15 millones de euros para proyectos verdes, la aprobación se queda a nivel de Secretaría de Estado de Comercio y es algo muy rápido y dinámico. Si se superan esos importes, tenemos que pasar por Consejo de Ministros, que es algo que puede dar miedo o asustar, pero quiero trasladar que ahora ya tenemos todo el procedimiento muy tasado y muy estandarizado, y normalmente ese trámite suele ser lo que he dicho, un trámite. Y ya una vez que tenemos esa aprobación, se pasa a la fase de formalización. ¿Cuáles son los tiempos? Porque somos conscientes de que es algo muy importante para los exportadores e inversores. Pues en una operación exportación, crédito comprador, que no vaya a pasar por Consejo de Ministros, no deberíamos tardar más de 2-3 meses desde que se presenta la solicitud
hasta que se cuenta con la autorización. Eso sí, siempre que la información se aporte de forma completa, porque hay a veces que, por ejemplo, los deudores tardan en aportar sus estados financieros o tardan en responder a nuestras preguntas. ¿Cuánto se tarda en formalizar? Pues no más de 2-3 meses si también el deudor es ágil a la hora de presentar toda la documentación que requiere el ICO y sobre todo si el contrato comercial, que por ejemplo una operación de exportación, está bien definido, recoge los hitos de pago de forma clara y ayuda a que tanto ICO como el banco pagador puedan asegurarse que luego van a poder certificar y justificar sin problemas que ese contrato se está ejecutando de forma correcta de cara a desembolsar el convenio de crédito. Por lo tanto, desde que se plantea la solicitud hasta que se formaliza el crédito, podríamos estar hablando dentro de lo estándar de un periodo de no más de 6 meses. Es un periodo significativo, pero también quiero destacar una idea muy importante. No es necesario esperar a tener la operación comercial cerrada para iniciar el procedimiento. Al contrario, solemos incentivar a que las operaciones se traigan lo más pronto posible, de tal manera que el periodo de negociación comercial con el cliente se acompase o acompañe al periodo de análisis de la capacidad financiera de ese deudor para hacer frente a la operación. Y por lo tanto, creemos muy importante dar esta información sobre los plazos para que se pueda ajustar la negociación comercial y la negociación de la posible financiación por FIEM y que no se convierta la financiación FIEM en un impedimento. De hecho, ha habido situaciones donde también aceptamos que el deudor pueda adelantar el dinero para poner en marcha la operación y no retrasar su ejecución y luego, una vez autorizada la financiación FIEM, se pueda producir un reembolso al deudor por ese dinero que ha adelantado más allá de lo que ese mínimo de financiación propia o por terceros comercial que exigimos en las operaciones. Y por lo tanto, quiero trasladar el mensaje de que FIEM lo que busca es adaptarse a los tiempos de los proyectos y ser lo más flexible posible. Y por lo tanto, pues lo que queremos es invitar a todos los oyentes de este seminario a ponerse en contacto con nosotros o con las oficinas comerciales para que con operaciones concretas o incluso sin operaciones concretas resolver cualquier tipo de dudas que les ayude a dar ese primer paso, porque una cuestión que quiero resaltar es muchos exportadores españoles, una vez que prueban cómo funciona FIEM, repiten porque al final es un instrumento que al cubrir ese hueco donde no llega al mercado da un valor añadido muy significativo que puede ser de mucho interés para todos esos proyectos de exportación e inversión. Y con esta presentación, pues muchas gracias y doy la palabra a Blanca para que exponga cómo funciona FIEM más desde la perspectiva de banco pagador e intermediario con todos esos exportadores e inversores españoles que han trabajado en el pasado con FIEM. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Estoy viendo que hay varias preguntas en el chat. Luego de la exposición de Blanca, retomamos contigo para contestar alguna de estas preguntas. Blanca, te comparto la presentación, ¿ok? Bárbara, perdona, que estaba en silencio. Que no hace falta, Bárbara, yo creo que lo puedo ir contando así sobre la marcha, ¿vale? No hace falta compartir la presentación. Vale, pues nada, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Canadá por la invitación, Bárbara, y luego pues un placer, como siempre, Jordi, compartir pues otro panel de estos contigo y encantada de conocerte, Ignacio. Bueno, pues yo creo que Jordi ha explicado prácticamente muchas de las cosas que a lo mejor quería ir comentando muy por encima, ¿no? Entonces, bueno, está clarísimo, ¿no?, que el FIEM es el Fondo de la Internacionalización de la Empresa, por hacer una breve introducción a lo que voy a contar. Es un instrumento carente de personalidad jurídica, como ha comentado también Jordi, y está gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, ¿vale? Aquí lo que hacen es dar financiación al comprador extranjero,
¿vale? Y los fondos, como también se ha dicho, no saldrían de España. Sería una financiación que se daría al comprador y directamente abonar al exportador extranjero, que a veces aquí surgen dudas, ¿no? Se financia, como se ha dicho, el 85% del contrato comercial, y según el consenso de la OCDE, como ha comentado Jordi, que están amparadas todas estas financiaciones, siempre tiene que haber un mínimo de un 15%. ¿Vale? O sea, como una súper breve introducción, porque Jordi lo ha hecho perfectamente. Aquí, ¿por qué consideramos en CaixaBank que es una solución financiera excelente para nuestros clientes exportadores? Bueno, pues en primer lugar, es una solución financiera que cubre un fallo de mercado, ¿vale? Efectivamente, en las operaciones de financiación a medio y largo plazo, dando financiación al comprador extranjero, hay otros productos, como puede ser el crédito comprador o el crédito suministrador, donde la banca, en importes más pequeños, no podemos entrar, ¿vale? O sea, hay una necesidad de financiación donde la banca, tanto la banca española como la banca de los países de los importadores, no pueden acceder a ese tipo de financiación, ¿vale? Y sobre todo a los plazos y a las condiciones financieras que ofrece el FIEM, ¿vale? Entonces, nosotros desde CaixaBank hemos apoyado desde el primer momento esta solución financiera en nuestro afán de estar cerca y de asesoramiento a nuestros clientes. Consideramos que es imprescindible hacer llegar a todos nuestros clientes el conocer esta financiación. Entonces, la verdad que nos sigue pasando cada vez menos, pero nos sigue pasando que es el gran desconocido. Nuestros clientes exportadores todavía nos reunimos con ellos y no lo conocen. Entonces, bueno, pues gracias a la capacidad que tiene CaixaBank, tanto en las oficinas que tenemos aquí, a través de nuestros especialistas de comercio exterior y a través incluso de las oficinas de representación que tenemos fuera, aquí el ejemplo por ejemplo, de Canadá, o el ejemplo que os puedo poner en Ecuador, que directamente han presentado compradores extranjeros directamente al Ministerio para operaciones que se están estudiando y que posiblemente lleguen a su firma. Entonces, bueno, pues en este afán nuestro de asesoramiento consideramos que es un instrumento perfecto para dar esta solución financiera, ¿no? Que muchas veces a nuestros clientes les piden esa financiación cuando viajan a países extranjeros, les piden, oye, pero ¿vienes con financiación? Bueno, pues esta es la solución, ¿no? Cuando son operaciones un poquito más pequeñas, inferiores a 10 millones, también FIEM cubre operaciones de más de 10 millones, ¿no? Pero donde realmente tiene un encaje perfecto es en estas operaciones quizás inferiores a 10 millones de euros. Por supuesto, tenemos operaciones superiores y también se ha hablado de financiación de inversiones, y ahora pues la nueva línea para poder financiar también Project Finance. Pero bueno, este fallo de mercado es el motivo por el que CaixaBank consideramos, sin ser una financiación dada por nosotros, pero en este afán de asesoramiento que consideramos que todo exportador tiene que tener presente, ¿vale? Además como se ha hablado antes, es una forma de acceder a condiciones financieras o plazos que solamente pueden dar este tipo de financiación, ¿no? de financiación estatal. Que ha hecho también que este tipo de financiación, porque hemos entendido en CaixaBank que podemos ofrecer este tipo de financiación a nuestros clientes. Bueno, pues en primer lugar, y se ha comentado también, porque FIEM cada vez es más flexible, o sea, tanto se ha puesto el ejemplo de mercancía, del porcentaje de mercancía española. Si vemos operaciones de crédito comprador o de crédito suministrador, los porcentajes que se estaban utilizando pues eran bastante elevados. FIEM aquí cada vez va siendo más flexible, es más flexible a la hora de los estudios de los estados financieros de los deudores extranjeros. Y luego la agilidad, o sea, estas operaciones desde 2010 que se empezaron y bueno, sobre todo desde hace 2 años yo creo que se ha agilizado todos los procesos, se ha dado de alta dentro de la web de FIEM el que nuestro cliente exportador pueda dar de alta la operación. Bueno, pues le ha dado una agilidad
que la verdad que nos sentimos respaldados a la hora de ofrecer ese tipo de financiación. Y luego pues la cara de FIEM y las personas de FIEM siempre disponibles, o sea, no hay una sola vez que a lo mejor tenemos dudas, ¿no? De si, oye, esto es financiable, no lo es, esta inversión es donde más dudas podemos tener, porcentaje de mercancía española, bueno, pues escribimos al ministerio y en el día tenemos una respuesta de cuándo podemos presentarle a nuestro cliente y presentarles esta operación para ver si es viable o no, ¿vale? O sea que realmente la cercanía, la agilidad, se ha hablado también de la transparencia de los procesos, también completamente de acuerdo, o sea, la verdad que el exportador en todo momento, no he tenido nunca ninguna queja de, oye, no me contestan, no me dicen, todo lo contrario, o sea, FIEM da respuestas inmediatas, tiene una cercanía con los exportadores y incluso con los compradores extranjeros, con los futuros deudores, que la verdad que da mucho sentido a poder ofrecer desde la banca esta financiación, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que me gustaría es, bueno, dos puntos más que tengo aquí, perdonar. La financiación incluye, como es que también se ha comentado, ¿no? Pero la posibilidad de financiar la financiación directa en términos comerciales. Y también su amplia, o sea, la aplicación es muy amplia, o sea, ha comentado antes Jordi, todas las posibilidades de financiar proyectos, incluso proyectos de inversión, ¿vale? Luego, países beneficiarios también, pues nos hemos dado cuenta que llegan a países donde, por mucho que quisiéramos la banca, no podríamos llegar, o sea, se están financiando operaciones en países donde difícilmente podríamos estudiar estos estados financieros y podríamos dar esa solución financiera que da FIEM, ¿vale? Nosotros como banco pagador, ¿qué es lo que hacemos, no? CaixaBank como banco pagador, ¿qué hace? Bueno, pues en primer lugar, esta labor, ¿no? De asesoramiento, esta labor de informar que existe esta solución financiera, esa es la primera labor que hacemos. En segundo lugar, hemos estado trabajando mucho, tanto internamente con nuestros especialistas de comercio exterior, que tenemos más de 100 en todo el territorio, y también a través de las oficinas de representación en formación, ¿no? Formación interna a todas nuestras oficinas y nuestros especialistas para, por un lado, poder explicar lo que es el FIEM y, por otro lado, también desde las oficinas de representación, pues un ejemplo de ayer en turco, pues poder explicar en el idioma del país lo que es el FIEM, ¿no? al comprador extranjero, al futuro deudor. Entonces, yo creo que esto tiene muchísimo valor, ¿vale? Nuestros clientes se lo explicamos aquí, pero muchas veces a la hora de explicarlo fuera, pues también tienen este asesoramiento por parte de CaixaBank. Muchas veces en ese asesoramiento desde las oficinas de representación incluimos al ministerio, o sea, siempre vamos acompañados de ellos y siempre están informados de cualquier operación en la que podamos tener interés. Dentro de CaixaBank hemos creado un nuevo circuito, ¿vale? para poder gestionar mejor estas operaciones, la mejora de la gestión de la documentación, la mejora de las certificaciones al ICO, pues toda esta agilidad hemos estado durante el año pasado tratando todo este nuevo circuito interno. Hemos también formado a un back office, que es son las personas que revisan la documentación y dan la conformidad al ICO de que se han cumplido los hitos y podemos certificar, ¿vale? Nosotros, una vez la operación, como ha contado ya Jordi un poco todo el proceso, nosotros entramos al final, o sea, aunque estamos aquí contando un montón de asesoramiento que damos al principio, pero realmente nuestro papel como banco pagador es al final de la operación. Una vez el ICO, ¿no? Porque hay una parte que es la negociación de ese convenio de crédito que lo hace el ICO con el comprador extranjero, pues una vez ya está cerrada esa revisión del convenio de crédito, es cuando recibimos ese borrador del contrato comercial y del convenio de crédito, y CaixaBank lo que hace es revisar el contrato comercial con el convenio de crédito. Al final, nuestro cliente exportador
no va a firmar el convenio de crédito, solo firma solamente el comprador extranjero, el ICO y el banco pagador, en este caso sería CaixaBank. Por eso necesitamos hacer esa revisión con el contrato comercial, que al final va a ser un poco la base del convenio de crédito que luego se va a firmar, ¿vale? También informaros que una vez que revisamos ese contrato comercial con el convenio de crédito, damos el ok al ICO de que podemos firmar como banco pagador, ¿vale? Entonces es cuando vamos a firmar al ICO esta operación. Para ello tenemos firmas mancomunadas que se solicitan en el ICO. Extraordinariamente creo, y no sé si el ICO nos lo podría decir, pero creo que extraordinariamente CaixaBank tiene 6 firmas mancomunadas, o sea, aquí no hay problema de vacaciones ni de... Siempre va a haber alguien que pueda firmar este convenio de crédito. Y luego, otra de las misiones que tenemos, y creo que es la más importante, es que el ICO necesita que un banco español certifique que se han cumplido los hitos, ¿vale? ¿Y cuáles son estos hitos? Pues en primer lugar, que se haya recibido el pago anticipado por parte de nuestro cliente exportador. En segundo lugar, que se haya pagado la comisión de estructuración que el deudor extranjero tiene que pagar al ICO. Y por último, ese hito del embarque o de la entrega de mercancías, lo que se haya convenido tanto en el contrato comercial como en el convenio de crédito, ¿vale? Ese es el momento en el que nuestro cliente nos va a decir que quiere disponer del crédito. Antes de disponer, tenemos que aconsejar que no lo puede hacer hasta que los 2 hitos que se hayan cumplido, tanto del pago anticipado como del pago de la comisión de estructuración. Y en el momento que esto esté hecho, entonces podrá embarcar, podrá presentarnos esa documentación de embarque o de entrega y nosotros entonces solicitaremos el desembolso, certificaremos al ICO y solicitaremos el desembolso de los fondos, ¿vale? El ICO directamente no puede pagar al exportador, necesita un banco español, esa es otra de nuestras misiones como banco pagador, que los fondos lleguen a través del ICO, llegan a través de Banco de España y nosotros, una vez recibamos esos fondos, abonar al exportador. Como se ha dicho antes, los fondos no salen de España, ¿vale? Esto es un tema importante. Otro punto importante que creo que es interesante y que cada vez más nos está ayudando es a que nuestro departamento de riesgos conceda operaciones, ¿no? O sea, operaciones normalmente este tipo de proyectos van asociados a avales, a créditos documentarios de importación. Bueno, pues mediante nuestro departamento de riesgos, sabiendo que hay un FIEM detrás de esta operación, en muchas ocasiones nos ha facilitado la aprobación de estas líneas, tanto de avales como de créditos de importación. Y nada, por nuestra parte, animaros a los exportadores a preguntar, a mantener reuniones, a aprovecharnos todos de la cercanía que tenemos tanto con el Ministerio como con el ICO. Yo creo que FIEM nunca ha estado tan activo como últimamente. Esta semana, yo no sé si hemos hablado de FIEM en 3 o 4 foros que hemos tenido la semana pasada y bueno, y yo creo que semanalmente tenemos muchas reuniones hablando de FIEM. Entonces, bueno, nos ponemos a vuestra disposición. Sabéis que CaixaBank, ya lo he dicho antes, pero repito que tenemos más de 100 especialistas de comercio exterior en toda España. Entonces, a través mío o a través de, si ya conocen su especialista de comercio exterior, cualquier necesidad que tengan información sobre FIEM, estamos a su disposición. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Siempre es un placer escucharte. Nacho, no sé si quieres tomar el lead con las preguntas que tenemos en el chat. Sí, muchas gracias, Bárbara. Bueno, hay algunas preguntas. Yo también tengo alguna que me gustaría hacer muy breve, pero comencemos por las que se han suscitado, ¿no? Laila pregunta, ¿cómo podemos participar y apoyar como partner tecnológico español para un proyecto de Project Finance que quiera solicitar un crédito FIEM? Jordi. Sí. Bueno, en ese caso, cuando se está configurando ese Project Finance, los promotores tienen que determinar la estructura financiera de deuda senior y equity
y lo que nos pueden plantear es queremos trabajar con este partner tecnológico español que nos va a ofrecer una serie de servicios y nos interesa que el coste de esos servicios se financie por FIEM. Podríamos financiar esos servicios y un porcentaje adicional, porque, por ejemplo, si es un proyecto verde, solo exigimos que el crédito FIEM, el contenido español, represente un 20%. Y, por lo tanto, los promotores de Project Finance, a la hora de hacer la estructuración financiera y, en particular, de la deuda senior, se pueden plantear, pues vamos a coger ese contenido español que nos da nuestro partner tecnológico, que son servicios, que eso es también financiable por FIEM, y lo vamos a multiplicar por 5 para que el contenido español represente un 20% si es un proyecto verde, y vamos a plantear que FIEM nos financie la deuda senior de este trozo. Entonces, eso es una operación que se nos puede plantear. Al ser un esquema de proyecto, pues el análisis de solvencia es mucho más complejo, pero nos vale con que haya un promotor español, y digo un promotor español, o que haya un partner tecnológico español que ofrece servicios en el proyecto, para plantearnos entrar en un ticket en el proyecto con otros partners. Entonces, en este caso particular, sería una operación de exportación. El exportador español tendría que traernos la operación a través de la plataforma y nosotros empezaríamos a estudiarlo. Al ser un proyecto, es vital que los promotores del proyecto, por ejemplo en Canadá, estén informados desde el principio y sobre todo colaboren con nosotros en ese análisis. Como en ese tipo de casos somos un deudor senior más, pues normalmente intentamos ir de la mano y acompasados con otros deudores seniors y consensuar con el resto de deudores seniors las due diligence que hay que hacer, los alcances que se establecen, los expertos independientes que las van a realizar, porque al final esas due diligence son el núcleo del análisis de solvencia. Pero simplemente dejar la idea de podemos acompañar un proyecto con un ticket y ese ticket se puede ligar al contenido español del proyecto, y ese contenido español puede ser simplemente la prestación de servicios por parte de un exportador español a una SPV en el extranjero. Muy bien, muchas gracias. Otro asistente al webinar nos habla de la referencia que has hecho a la exclusión del sector oil and gas y pregunta si se refiere a empresas extractoras o a empresas subcontratistas de bienes y servicios para este sector. La limitación no es por empresa, es por proyecto. Entonces, una empresa, por ejemplo, de extracción de petróleo puede tener muchos negocios, o un subcontratista puede tener muchos negocios. Nuestra financiación siempre suele estar ligada a un proyecto concreto. Entonces, nosotros lo que estudiamos en ese proyecto concreto, ¿qué es lo que vamos a financiar? Entonces, si lo que vamos a financiar es una actividad de oil and gas, ya sea una financiación directa al contratista a través del contratista principal, o una financiación indirecta a través de un subcontratista, si en última instancia la financiación es un proyecto oil and gas, no lo podemos financiar. Vale. De hecho, has mencionado oil and gas y carbón, ¿no? Sí. ¿Dónde queda nuclear? Hasta ahora nunca se nos ha planteado, porque hoy por hoy en general las empresas españolas no son expertos en ese ámbito, pero la nuclear no está excluida y de hecho se contempla la posibilidad de que en un futuro se pueda considerar como un proyecto verde. Pero, por ejemplo, nuclear podríamos entrarlo a financiar. En el caso de gas, pues vuelvo a repetir, ciclo combinado sí que podemos financiar. Evidentemente tiene que depender mucho del país, y lo que solemos exigir es que el ciclo combinado que se vaya a hacer sea compatible con la contribución nacional determinada del país en el marco del Acuerdo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero podríamos entrar a financiarlo. También tenemos excepciones para centrales de
licuefacción y regasificación o instalaciones de licuefacción y regasificación que contribuyan a la seguridad del suministro en Europa. Entonces, ese tipo de proyectos entran en las excepciones, pero hoy por hoy, pues España, el gobierno de España ha asumido unos compromisos que en el marco de la COP26 de Glasgow que limitan mucho la financiación de proyectos, petróleo, gas y carbón, pero por ejemplo nuclear no. Otra pregunta. Nos piden si nos puedes dar más detalles sobre los términos generales de financiación, esto es tipos de interés habituales para proyectos menores, una banda, plazos de amortización, garantías. Nos preguntan si se requiere declaración de no morosidad, etcétera. A ver, los tipos de interés se determinan caso a caso y como están ligados a los de la evaluación de la deuda pública, pues no puedo dar una cifra concreta. Entonces, lo que sí puedo decir es que si vamos por tipo de interés fijo, son muy competitivos y como ha dicho Blanca, son unos tipos que el mercado por norma general no puede ofrecer. Plazos de amortización, lo he dicho en mi presentación, mínimo 2 años, máximo 15, en proyectos verdes 22 años. Y yo creo que intentar concretar todas esas condiciones financieras en un plano teórico es muy complicado y lo que invito es para una operación particular que se quiera plantear, pues se pongan en contacto ya sea con vosotros o con nosotros para poder dar información más cierta y detallada y ajustada a la realidad del caso específico. Bueno, vienen algunas preguntas también muy casuísticas, ¿no? Pero bueno, estamos obligados a plantearlas. Por ejemplo, es preciso, nos piden ejemplos de la documentación necesaria. Confirmar el diferencial con el tipo de interés. Yo creo que esto ya lo he respondido más o menos implícitamente con la respuesta anterior. También nos preguntan si el comprador no es solvente, pero si lo es el cliente final, el receptor de materia final, ¿qué ocurre? Sí, sí. Si el material es para evitar emisiones a la atmósfera en tanques de almacenamiento petroquímico, si es subvencionable, puesto que se trata de un producto que evita emisiones en la industria petroquímica. En fin. A ver, la industria petroquímica es elegible. Se exige que el exportador presente certificados de ausencia de deudas con la agencia tributaria y con la seguridad social. La documentación a presentar en nuestra página web viene un documento donde explica toda la documentación que hay que presentar y en qué momento del procedimiento hay que presentarla. De hecho, en el marco de la búsqueda de flexibilidad, lo que hemos buscado es no exigir toda la presentación de la documentación desde el principio, sino que se va compasando según va avanzando el procedimiento. Y quiero lanzar el mensaje. Inicialmente, la documentación que necesitamos es básicamente, nos da una idea general de en qué consiste el proyecto, cuáles son su contenido español y una breve descripción de quién es el exportador y quién es el deudor. Y eso es lo que necesitamos en el momento inicial. Una vez que ya se ha aportado eso y avanzamos en el examen, pues exigimos documentos adicionales. No obstante, en nuestra página web está publicado un documento explicativo que recoge detalladamente todo lo que se necesita y en qué momento. No tenemos ningún problema a través de vosotros distribuirlo para que se lo hagáis llegar tanto a la Cámara de Comercio como a todos los asistentes a este seminario, porque creo que es lo más útil y efectivo para entenderlo. Fenomenal. Otra empresa nos pregunta por su caso particular que ha solicitado, Ollane, que ha solicitado fondos FIEM y que ya les habéis dado la carta de intención y ellos tienen interés en saber cómo va la comunicación con su cliente. Entiendo que esto es una cosa que os deben preguntar a vosotros específicamente en bilateral, ¿no? Sí, a ver, yo lo que quiero decir es que nosotros siempre intentamos que haya transparencia frente al exportador español. En la solicitud inicial, nuestro interlocutor es el exportador. Una vez que se ha emitido la carta de intenciones y se está haciendo ese análisis de solvencia, sí que necesitamos entablar una interlocución con ese exportador, pero siempre procuramos que esté en copia el exportador, para de tal manera que aunque
preguntemos información al deudor, a ese cliente, el exportador sepa que estamos preguntando. No obstante, también hay que ser consciente de que muchas veces la información que preguntamos es información muy sensible y para ese tipo de interlocuciones no queremos que esté el exportador por medio porque si no ese deudor no nos podría dar la información. Y vuelvo a una cuestión que me has preguntado antes, que se me ha pasado comentarlo, el tema de comprador, solvente, deudor y garante. Lo he dicho en mi exposición, pero quiero reiterarlo ahora. Nosotros podemos financiar a un comprador deudor que sea una empresa de nueva creación, una SPV, que por definición no va a tener solvencia suficiente. Y podemos financiarlo incluso aunque no vayamos por un esquema de Project Finance. Para evitar los problemas de solvencia de ese comprador deudor de nueva creación o sin resolvencia o porque no tiene solvencia, no tiene recorrido histórico, damos la posibilidad de meter en la operación a un garante. Ese garante es una empresa que tiene algún tipo de vinculación con el deudor comprador. No exigimos que haya una relación de matriz filial, puede ser vinculación indirecta, por ejemplo, por compartir un accionista común. Y lo que exigimos a ese garante es que actúe con una garantía solidaria a primera demanda. Y en esos casos, si se nos presenta un garante, el análisis de solvencia no se hace sobre el comprador deudor, se hace sobre el garante. Y lo que buscamos es que ese garante tenga solvencia suficiente. En el caso que el análisis sea positivo, cuando planteamos esa oferta financiera, la remitimos tanto al comprador deudor como al garante. Y de cara a la formalización del convenio de crédito, son partes del convenio de crédito tanto el deudor como el garante. Y por lo tanto, eso es una de las vías en las que damos flexibilidad a las empresas españolas y a sus clientes para articular financieramente las operaciones de tal manera que nos adaptemos a las necesidades de los clientes. Y sí que es bastante habitual donde los compradores deudores son empresas de nueva creación que por definición no tienen solvencia suficiente y la garantía viene de otra empresa del grupo que sí tiene recorrido histórico y solvencia suficiente y es lo que permite sacar adelante la operación. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, y aquí no sé si también Blanca o Bárbara queréis decir algo al respecto, si el FIEM es en principio similar a Lexim, a la financiación que proporciona Lexim Bank en los Estados Unidos o EDC en Canadá. Yo desconozco cómo funciona exactamente. A mí me suena que tienen instrumentos de financiación directa e instrumentos de cobertura. Entonces, en lo que es financiación directa, sí, somos equivalente a esos organismos. Entonces, en España se ha optado por los instrumentos de cobertura y los instrumentos de financiación directa, tenerlos separados en instituciones o en esquemas institucionales distintos, pero la lógica es la misma que sigue el Exim Bank o EDC en Canadá. Entonces, a aquellos que hayan trabajado con estas entidades, muchas de las cosas que hacemos no les va a sorprender porque tanto Exim Bank en Estados Unidos como EDC están al final sometidos a las mismas reglas, el consenso de la OCDE que hemos comentado, que hacen que muchas de nuestros productos o ofertas sean muy parecidas o tengan condiciones muy similares. ¿Hay importes mínimos del proyecto? ¿1 millón de euros sería financiable con este mecanismo? Sí, de hecho, el proyecto más pequeño que hemos tenido es 50.000 euros. Entonces, si podemos financiar 50.000 euros, 1 millón de euros no tiene absolutamente ningún problema. De hecho, la operación media estándar de FIEM, si quitamos las grandes operaciones, la media está en 1 o 2 millones de euros. ¿Está autorizado el FIEM a financiar scale-ups de software de apoyo a la industria de las energías renovables? Nunca nos lo hemos planteado. A priori, en la medida que ese software sea desarrollado en España y se le pueda considerar que es un servicio español, sí que lo podríamos plantear financiarlo, pero evidentemente antes de dar una respuesta segura lo tendríamos que examinar. Al final lo único que requerimos es que haya un bien o servicio español implicado en la operación
no exigimos que sea el 100% del contrato comercial, pero si lo hay, evidentemente se puede estudiar. La clave es que, como decíamos, tiene que haber un deudor extranjero, que sería el comprador de ese bien o servicio, y ese deudor o ganante tiene que tener solvencia suficiente como para asumir el crédito FIEM. Varios asistentes nos preguntan por referencias para ver dónde está la lista de sectores financiables o cómo se accede al procedimiento. Después de este seminario les pasaremos a todos la referencia a la web, ¿no? Para que puedan consultar ahí toda esta información que está perfectamente disponible. Y yo creo que ya se nos está yendo un poquito de hora. Parece que no hay más preguntas. Por nuestra parte, únicamente quería agradecer a Blanca y a Jordi su disponibilidad para realizar este webinario y darle la palabra a nuestra coorganizadora y anfitriona, Bárbara, para que clausure, agradeciéndole una vez más de parte de las oficinas comerciales, ¿no?, de Toronto y de Ottawa, su amable y eficaz colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo creo que ha sido un webinar muy interesante. Yo he aprendido un montón porque desgraciadamente no tenemos experiencia con FIEM en Canadá y no he tenido la oportunidad de gestionar ninguna de estas operaciones con Blanca. Sí que tenemos mucho éxito en nuestros países y esperemos que gracias a este webinar informativo empecemos a recibir más consultas por parte de nuestros clientes acerca de posibles operaciones en Canadá. Y bueno, y quedamos a vuestra disposición tanto desde la Cámara como desde CaixaBank y por supuesto Nacho desde el ISEX de Ottawa y por supuesto Jordi. Muchísimas gracias porque tu presentación ha sido fantástica, muy informativa y yo creo que sí que se demuestra que hay mucha flexibilidad y que tenéis ganas de ver proyectos, analizar y dar una respuesta, ¿no?, a ellos. Yo creo que es importante para todas las personas que tienen estas preguntas que se dirijan directamente al Ministerio a realizarlas, a plantear operaciones y a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Blanca, también por tu tiempo y tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. El webinar ha sido Muchas grabado, gracias. con lo cual podéis volver a escucharlo cuando queráis. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Muchas Hasta gracias. luego.